Bueno, nosotros ¿qué vamos a analizar? Un sistema que van a ser lineales, así que la respuesta va a tener la misma forma que la parte de la entrada, ¿sí? Y solamente va a variar en módulo y fase. Entonces, si nosotros tenemos un sistema con una entrada sinusoidal, la respuesta va a ser de la misma forma. ¿Y cuál es la idea? Bueno, ustedes vieron que cuando hallamos las transferencias, por lo general tenemos un numerador sobre un denominador, que suelen ser unos polinomios, ¿sí? Y bueno, cada cero y cada polo va a aportar con un módulo, ¿sí? Y un ángulo. O sea que la transferencia la vamos a poder definir como si fuera una variación en módulo justamente y una variación en ángulo, ¿sí? O un desfasaje, que es lo que estamos analizando en este caso. Y para lo que vamos a usar los diagramas de Bode. Entonces, el módulo lo vamos a trabajar en decibeles. Para eso hay que aplicar 20 veces el logaritmo del módulo de la transferencia. Así que, ¿cómo lo trabajamos? Vamos a tener que factorizar tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Eso es buscando las raíces. Y si aplicamos el 20 logaritmo de toda la transferencia escrita de esa forma, ¿sí? Como el logaritmo es distributivo en el producto y en la división, nos queda el 20 logaritmo, a ver si, acá está, 20 logaritmo de la parte del módulo, ¿sí? Que eso nos va a dar una constante, y la sumatoria, ¿sí? De todas los aportes de los ceros, y en forma restando, porque como está dividiendo, queda restando la parte de los polos. Esto es lo que más o menos vieron en la teoría, un poquito resumido. Entonces, para el diagrama de módulo vamos a separar el análisis en la constante, los ceros y los polos. Para la constante, como veíamos antes, el valor va a ser una constante, ¿sí? Va a ser 20 veces el logaritmo del valor de la constante de la transferencia. Y tanto para los ceros como para los polos lo vamos a dividir y vamos a analizar los casos en que omega, ¿sí? Porque nosotros nos pueden dar la transferencia en función de P, pero como estamos trabajando con sistemas donde las entradas y las respuestas van a ser sinusoidales, decimos que omega, que P es igual a J omega, ¿sí? Entonces, analizando de esa forma, por eso acá tenemos P y lo igualamos a J omega, vamos a analizar el caso para que omega sea mucho mayor al 0 y el caso que sea mucho menor al 0. Es decir, si es mucho menor sería lo equivalente a decir que omega está tendiendo a 0, ¿sí? Es decir, la frecuencia tiende a 0. Y en el caso, ¿sí? De que en esta expresión acá, esto omega tendiera a 0 o fuera mucho menor al 0, ¿sí? Podemos hablar de que aproximadamente la transferencia va a ser 20 veces el logaritmo del módulo del 0. Y si omega tiende a infinito o es mucho más grande al 0, vamos a despreciar la parte del 0, ¿sí? Y nos quedamos con una recta que va a tener una pendiente, ¿sí? En función del logaritmo de omega. Y el punto de quiebre, ¿sí? Igualando ambas expresiones, va a ser donde omega sea igual al polo, al 0 en este caso. Lo mismo, ¿sí? Una cosa análoga va a ser para el polo, pero fíjense que para el polo, en este caso, nos aparece el negativo, que era porque los polos están en el denominador. Euge. Sí. Yo tenía una consulta, me quedó una duda de la clase teórica. Nosotros estamos tomando la excitación como J omega, ¿no? O sea, en base a J omega, ¿no? Pero los polos están en el plano complejo
que tiene solo la parte imaginaria de J omega. Mi pregunta es, ¿cómo es que es un polo si los valores de la excitación nunca pueden cancelarlo? ¿Me No te explico? entiendo. Claro, o sea, los valores de los polos no son necesariamente puramente imaginarios. No, pueden ser complejos. Los ceros también. Claro, y la excitación nunca los va a igualar. O sea, la excitación va a ser puramente imaginaria. Va a ser J omega. No va a ser J omega más la parte real. O sea, en ningún momento puede realmente restarse esos dos polos o esos dos ceros. Ah, Pero la excitación no tiene nada que ver, no entiendo por qué incluir la excitación. vos decís, O sea, la transferencia es una relación, digamos, entre, imagínate un circuito como lo que habíamos calculado para la clase anterior, un circuito eléctrico donde yo estoy calculando la transferencia entre, por ejemplo, una tensión y una corriente. La relación entre esos dos depende cómo lo ponga, una impedancia y una admitancia. O Sí. sea, no entiendo cómo juega, por qué decís que juega la tensión, digamos, la entrada, digamos. En el sentido de que en la función transferencia hay polos y hay ceros. Sí. Pero uno va, por lo menos, no sé, lo que me pongo a pensar y digo, bueno, hay un punto donde, o sea, justamente es un polo, porque si yo en analizo en esa parte del dominio, me voy infinito. Sí, sí, eso sí. Esa es la definición de polo, o sea, si anulás el denominador, con lo cual la función se va a infinito. Claro, Sí, claro, pero nunca voy a poder evaluarlo en ese punto, porque el no. dominio está solo en el eje imaginario. En realidad, o sea, Porque la excitación solo puede ser J omega, no puede ser que esté en el X. eje, si está en el plano, en el semiplano derecho, digamos, o sea, si tus polos son reales, o si el sistema es un sistema inestable, digamos. Ahora, si es negativo, no. Me explico lo que digo. O sea, cuando vos te acordás que tenías la respuesta era una exponencial por una parte real más una parte imaginaria. Que esa Claro, exponencial vos la podías dividir en un producto, ¿no? Por ejemplo, que te quedaba E a la sigma más J omega, ¿no? Eso lo podías dividir en E por E a la sigma por E a la J omega, sí, ¿no? Si la parte esa, digamos, la parte J omega es una senoidal, digamos, ¿no? Y la parte real, es digamos, la tiene que ser, amortiguación o sí, sí. claro, pero eso tiene que ser, para que tu sistema sea estable, tiene que ser negativa, digamos, tiene que estar en el semiplano izquierdo Claro, si no se te va, o sea, estado se te va. infinito, claro. Sí. Sí. Bueno, no, era eso, ¿no? No, o sea, como que no me terminaba de cerrar porque eran polos si en definitiva la función nunca vas a poder. O sea, claro, la función está definida así, esos son los polos. Después que el dominio esté solo acotado a lo que sería el eje imaginario es otra cosa. O sea, tiene que ver con la excitación. La excitación está Eh, limitada a eso, a solo J omegas. no sé si está limitado. ¿Por qué está no. limitado J omega? Porque no lo habían definido así. O sea, Eh, lo que sería o sea, tenés J omega menos ZN, que Sí. es el cero. sí. El J omega es de la excitación sería, o sea, ahí podemos variar la frecuencia. Pero en ningún momento eso va a poder, esa resta nunca va a ser cero. El J omega no es que sea de la excitación, o sea, el J omega es, digamos, o sea, vos lo que estás representando es un polinomio, imagínate que vos tenés un polinomio p cuadrado más p más 1, ¿no? Eso vos lo estás representando
en función, digamos, de los parámetros del circuito. Si estamos hablando de un circuito, ¿no? Porque en realidad una transferencia es una caja negra que está representando un sistema. Generalmente se utiliza en sistemas de control, que vos tenés un sistema de control y lo que necesitas es una transferencia de todo tu sistema, como vimos antes en los diagramas de bloques, que nosotros teníamos todos bloquecitos sumados, restados, y si reducíamos todo eso, teníamos una transferencia que representaba todo el sistema. Entonces, si yo a esa transferencia entro con un pulso, con un escalón, con lo que sea, voy a obtener una respuesta. Esa respuesta va a depender de la transferencia y va a depender de los polos y de los ceros que tenga mi transferencia. Que depende de los parámetros del circuito. Sí. Claro, exactamente. La transferencia depende solamente de mi sistema, de mi circuito, no depende ni de la entrada ni obviamente de la salida. Entonces, lo que se hace es analizar esa transferencia en función de los polos y de los ceros. Después van a ver que si cursan, ya le vengo repitiendo lo mismo, si cursan control, ustedes pueden analizar una transferencia desde el punto de vista de controlabilidad y observabilidad, por ejemplo, que pueden decir en función de si se anula un polo con un cero, pueden decir si el sistema es controlable o no controlable, o sea, si ese sistema lo pueden llevar a un lazo de control o no, pueden analizar en función de los polos, como les decía anteriormente, si el sistema va a ser estable o va a ser inestable, pero digamos, la transferencia depende solo y exclusivamente de los parámetros de tu sistema. Si estamos hablando de un circuito, de una transferencia de un circuito, como vimos anteriormente, es la relación entre, imaginemos que tenemos una fuente de tensión con una impedancia y queremos calcular la transferencia entre la fuente de tensión y la corriente. ¿Cuál va a ser la relación? Bueno, la impedancia es esa. Ya si es U sobre I va a ser una impedancia. Esa impedancia va a ser, no sé, si es un capacitor, 1 sobre J omega. Y nosotros queremos representar o sea, el objetivo de este tema es representar ese J omega para un barrido de frecuencias, que es después lo que lo hacemos en Bode, o sea, hacerle un barrido de frecuencias, de un montón de frecuencias para obtener una representación del sistema. Pero Lo que decía es que nunca va a diverger eso. O sea, si el polo no está en el eje imaginario, eso no diverge. claro, si vos tenés un polo, exactamente, si tenés un polo... Si lo tenés en el eje imaginario, sí, se te ve infinito. Pero si no, no hay forma de que diverja. O sea, no hay forma de que realmente... O sea, sí, es un polo definido por la función, pero en ningún momento se nos va infinito. No hay forma de hacerlo. Es imposible. Si solo estamos barriendo las frecuencias. Era eso nomás. Creo que lo que vos estás queriendo decir es que en esta parte, si fuera esto es J omega y esto es un complejo, J omega nunca te va a poder dar una parte real. Eso es lo que vos decís. Como para que esta resta se anule. Eso es lo que vos estás diciendo. Que sea un polo. O sea, Claro. ¿Se entiende? Yo te estoy entendiendo eso. ¿me escuchan? Sí. Ah, a mí se me cortó por eso. Bueno, nada, era eso. no quedó muy claro, parece. No quedó respondida. No, sí, pero, o sea, O sea, eso, a ver, básicamente es separar lo que es definido por la excitación y lo que es definido por los parámetros del circuito. O sea, que son cosas en definitiva independientes y te puede surgir que en un punto coincidan y se te pueda realmente ir al infinito y puede pasar que no. Mira, a ver. Ahora que quiero entrar al campus y ver una cosita. Esto está. A ver, si el polo estuviera acá, ¿sí? Que sería el caso que vos estás diciendo. Sí. Fíjate que queda como amortiguada.
Sí, porque tiene el factor sigma. Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? No, igual era, ya creo que por lo que hablamos ya me lo respondí. Ya era eso. Gracias. Bueno. Bueno, entonces con los polos hacemos lo mismo, dividimos, o sea, analizamos el caso en que omega tienda a infinito, sea mucho más grande que el polo o sea mucho menor. Y fíjense que para los casos en que el omega sea mucho menor, va a quedar también una recta en función de, uy, acá me equivoqué. Ah, no, perdón. En el caso de que sea mucho menor, va a quedar un valor constante, ¿sí? Y en el caso de que sea mayor, va a quedar en una recta en función, ¿sí? Con una pendiente de menos 20 decibeles por década, ahora lo vamos a ver, en función de omega. Y el quiebre va a ser cuando sean iguales. Ahora, para los complejos conjugados, ¿sí? Si hacemos, lo escribimos de esta forma, acá lo puse como ejemplo con un 0, ¿sí? Si lo escribimos de esta manera y hacemos el mismo análisis cuando omega es mucho menor, ¿sí? Fíjense que despreciamos la parte de P o de omega y nos va a quedar al cuadrado y ese cuadrado, ¿sí? Porque el producto de los conjugados del módulo al cuadrado baja la propiedad del logaritmo y queda 40 veces, o sea, queda el doble, ¿sí? Y si omega es mucho mayor, con un análisis similar, va a quedar una recta con una pendiente que es el doble, ¿sí? De si fuera un polo simple o un cero simple. Y el punto de quiebre sigue cumpliéndose la misma regla. Si podemos plantear algo análogo a los ceros o a los polos que tengan multiplicidad de m, ¿sí? Y es simplemente bajar la m, ¿sí? Y multiplicarlo por 20. Que fíjense que el ponerlo conjugado es como si lo tuviéramos dos veces, por decirlo de alguna forma, y es como bajar un 2 y la multiplicidad de m baja. ¿Qué pasa con los diagramas de fase? Bueno, volvemos a hacer el mismo análisis, la constante, los ceros y los polos. Si la constante es positiva, ¿sí? Obviamente en el gráfico, ¿sí? La tendríamos acá, no aportaría ningún ángulo, y si fuera negativa, ¿sí? El ángulo serían 180 grados. Ahora, con los ceros, ¿sí? Si omega está tendiendo a cero, ¿sí? Estaríamos por acá, o sea que este ángulo acá tendería a cero. Pero cuando omega se tiende a infinito, ¿sí? Este ángulo cada vez va a ir siendo más grande y va a tender a pi sobre 2. Para los polos, ¿sí? Nos va a quedar negativo el ángulo, o sea, es la misma idea, pero el ángulo queda negativo porque justamente es un polo, ¿sí? ¿Se acuerdan que estaba en el denominador? Bueno, entonces vamos con el ejercicio. Supongamos que nos dan esta transferencia, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, y eso no se lo olvidan, es sacar todo lo que sean las constantes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, acá tuviera que fuera 2, o bueno, vamos acá, tuviera un 2p más 20, ¿sí? Las raíces de esto, ¿sí? Se siguen respetando y es lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que me va a afectar en el valor de la constante. Y lo mismo acá, ¿sí? Sobre todo en este que hay que buscar las raíces. ¿Por qué? Porque si en esta parte yo busco las raíces de algo de este polinomio multiplicado por 2, las raíces me van a dar los mismos números, ¿sí? Y se me va a perder la parte de la constante. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar todas las constantes. Y fijarse que el coeficiente, ¿sí? Que esté acompañando a P en su mayor grado, digamos, sea 1.
Entonces, después hay que tratar de escribir la transferencia de forma factorizada. ¿Sí? Así que, como esto, bueno, ya acá tenemos un de factor 1, ¿sí? Buscamos las dos raíces, que en este caso son complejas, y reescribimos la transferencia. Ahora, entonces identificamos la constante, que en este caso va a ser 10 a la quinta, los ceros, ¿sí? Que están en la parte del numerador, en este caso hay uno solo y vale 0, ¿sí? Y los polos, que en este caso tenemos uno simple, que es menos 10, ¿sí? Y el conjugado, que eran las raíces que habíamos buscado. Entonces, para el diagrama de módulo, como habíamos visto, era en la parte de la constante, aplicábamos directamente 20 logaritmos de la constante, y para la parte del cero analizamos el caso en que omega es mucho mayor a Z1, ¿sí? O sea que sería en esta parte, bueno, me quedaría 20 logaritmos de omega. Pero si es mucho menor, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso no tiene sentido hablar de que omega sea menor a Z1 que vale 0, ¿no? Entonces es como que no lo consideramos y esta pendiente es la que se va a mantener, ¿sí? A lo largo del gráfico. Y bueno, quiebre no tenemos porque no tenemos, ¿sí? Partición acá. Para el caso de los polos, ¿sí? Analizamos lo mismo. Tenemos 20 logaritmos de omega cuando omega sea mucho mayor, es decir, si esta parte es mucho mayor, desprecio la parte del 10, ¿sí? Me queda menos 20 logaritmos de omega. Y si esto es mucho menor, ¿sí? Me quedo con la parte del polo. Y el quiebre va a ser acá vamos con esto. El quiebre yo acá lo estoy escribiendo, ¿sí? En función del logaritmo, porque el gráfico de Bode, ¿sí? Lo vamos a tener en función del logaritmo de omega y no de omega, ¿sí? Ay, perdón. Y para el polo 2, ¿sí? Que era el complejo que está conjugado, tenemos menos 40, que, o sea, acuérdense que el 40 es porque es complejo, para cuando omega es mucho mayor, y menos 40 del módulo del polo, que me da menos 80. Fíjense que también esto equivale a poner en la transferencia original, que es esta, ¿sí? Si yo esto le hubiese aplicado a esta parte 20 logaritmos de omega, de 20 logaritmos de esta parte, ¿sí? Con omega tendiendo a 0, me hubiese quedado menos 20 logaritmos de 10 a la cuarta, ¿sí? Que eso me da menos 80. O sea que si lo tienen de así, pueden también, si quieren, verificarlo de esa forma, ¿sí? Y bueno, el quiebre lo busco en el logaritmo, ¿sí? Para poderlo después representar. Entonces, acá voy a escribir lo mismo un poquito más chiquito para el gráfico. ¿Cómo vemos el gráfico? Bueno, primero, ¿sí? Acá vamos a tener la parte del módulo en decibeles y la parte de las ordenadas en el logaritmo de omega. Bueno, fíjense que para la constante lo marco en 100 y es constante, ¿sí? Para todo logaritmo de omega. Y los ceros, fíjense que tenemos, como era valía 0, es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Porque pasa por el origen, ¿sí? Cuando el logaritmo de omega valga 0, esto va a valer 0, ¿sí? Y me queda con una pendiente de más 20 decibeles por década. Un consejo que les damos siempre es que esto tal vez que es una constante no, pero lo que son las pendientes, sobre todo después cuando hacemos la resultante, yo les recomiendo que lo escriban, el tema de las pendientes, porque a veces al hacerlo gráficamente, así a mano,
puede no quedar demasiado prolijo, ¿sí? Y bueno, con eso nos ahorramos un tema de después en la discusión de la corrección del examen, si está bien hecho o está mal, o si se interpretó o no se interpretó. Si aparece eso, no hay dudas, ¿sí? Obviamente trátenlo de hacer prolijo, grande, que se entienda, pero bueno. Vamos al polo 1, ¿sí? Entonces, para el polo 1 tenemos que para omega mucho menor, ¿sí? Vamos a estar con menos 20, ¿sí? Y en el logaritmo del polo, ¿sí? Que es en 1, me empieza a decaer con una pendiente de menos 20 decibeles por década. Para el polo 2, vengo con 80, con menos 80, hasta el punto de quiebre, que es en logaritmo de P2, que vale 2, y ahí decae, ¿sí? Con una pendiente de menos 40 decibeles por década. Ven que acá está con el doble de la pendiente. Y después lo único que hay que hacer es buscar la resultante, obviamente, sumando, ¿sí? Todo esto. ¿Qué les conviene para arrancar? Por ejemplo, pararse en un punto donde sepan cuánto valen todas, ¿sí? En este caso, creo que el que conviene es, primero, donde están las partes constantes, ¿sí? O las rectas horizontales, y en este caso, la del 0 que vale 0, pararse en el punto donde vale 0, que sabemos ese valor, ¿sí? Si no, lo calculan. Y acá suma. Entonces, por ejemplo, tenemos más 100 decibeles, 0, ¿sí? Y acá tenemos menos 20 y menos 80. Es decir que la resultante va a estar en 0. Y después siguen las pendientes. Es decir, de acá para el lado de los omega, de los logaritmos de omega negativos, ¿sí? Tenemos solamente la pendiente del 0, ¿sí? Y la está, digamos que pisando, hasta el primer quiebre, que se daba en el polo 1. Ahí sumamos las pendientes, ¿sí? Las constantes se van a seguir manteniendo. Entonces, si acá venía con más 20 decibeles, se me va a restar con estos menos 20 decibeles y las constantes no me van a aportar ningún cambio de pendiente. Así que sigo derecho. Hasta el otro punto de quiebre, ¿sí? Donde sigo teniendo los más 20 del 0, tengo los menos 20 del polo 1, ¿sí? Así que esos dos se cancelarían, pero me empiezan a aparecer los menos 40. Así que esto va a bajar, acá lo escribí mal, con menos 40. Ahora después cuando lo suba lo corrijo. Acá es menos 40, ¿sí? Es paralela a esta. ¿Se entiende cómo se arma? Sí. Bien. Para el desfase, ¿sí? Como dijimos, analizamos también por separado. La constante en este caso es positiva, así que va a aportar con un ángulo 0. El 0, si hacemos un mismo análisis, ¿sí? Si no, omega tiende a infinito, ¿sí? Esto va a aportar con pi sobre 2, pero hablar de que está con un menor, o sea, tendiendo a menos, o sea, que sea menor al 0, no tiene sentido, así que no lo analizamos y va a quedar, ¿sí? Constante en pi sobre 2. Ahora, el polo 1, que era el que teníamos en menos 10, va a ser, si omega tiende a infinito, va a aportar con menos pi sobre 2, el menos es porque es un polo, y si tiende a 0, ¿sí? O es mucho menor, va a aportar con 0. ¿Sí? Y fíjense que en el caso de del diagrama de fase, ¿se acuerdan que en la teoría, ¿sí? Aunque el quiebre lo poníamos como que se daba cuando omega era igual, por un tema de errores y del salto, ¿sí? Que tenía que dar la función, digamos, de la fase,
lo hacíamos una década antes y una década después, y se acuerdan que el error eran de 6 grados. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de que estaba en la teoría, si no lo buscamos. Es igual que como lo dan en electrónica. Sí. Lo mismo, ¿no? Se hace el Ujú. diagrama de fase abajo del módulo. Sí, sí. Sí, en el pizarrón lo hacemos abajo, acá, bueno, no se Claro. puede, pero sí. Claro, pero vos podés ver dónde cambia viendo el de módulo. Sí. No, pero el de módulo, en el módulo vos el quiebre lo ponés justo donde omega es igual al polo o al cero. Claro, sería la mitad de la pendiente del de fase. Claro, sí. O sea, en el cambio, justo donde se da la igualdad, tenés la mitad de esa variación entre lo que tenías cuando omega tendía a cero y cuando omega tendía a infinito. Claro, es lo mismo. Sí. Entonces, Y para el polo 2, que es el complejo, ¿sí? Tenemos, o sea, digamos, como que cada polo va a aportar con pi sobre 2, ¿sí? Entonces, sumados van a dar pi, ¿sí? Tenemos 2 veces pi sobre 2, y el negativo es porque son polos. Y bueno, lo mismo si omega tiende a 0, esto va a aportar con 0, y el quiebre se va a dar, digamos, una década antes, una década después, y en el medio, ¿sí? Donde el omega es igual a los polos, es donde se da la mitad de la diferencia. Entonces, volvemos a lo mismo, el fase lo hice en grados, lo pueden hacer en pi, ¿sí? Con pi sobre 2, 3 medios de pi. Yo lo hice en grados por un tema de que en el Excel era más fácil. Y fíjense que mantenemos logaritmo de omega. Una cosa, un detalle que no mencioné antes, es que el logaritmo de omega, fíjense que puede ser negativo, ¿sí? O sea, porque muchas veces en los exámenes veo que, sobre todo cuando es el cero, no sé por qué, lo dibujan hasta el eje, y del eje para atrás no lo dibujan. O sea, el logaritmo de omega puede ser cero. Lo que no puede ser, el logaritmo de omega puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es omega. Pero el logaritmo sí. Así que los gráficos síganlos después del eje, no se queden ahí, paren el dibujo. Entonces, la constante que aportaba con 0. El 0, ¿sí? Que en este caso vale 0, aporta con pi sobre 2 continuamente, ¿sí? El polo, que aporta con 0, y después con menos pi sobre 2. Entonces, como decía, vamos a la mitad de la diferencia, o sea, del salto, ¿sí? Se va a dar en donde están omega y el polo son iguales, ¿sí? Y como estoy en el logaritmo, va a ser en 1, ¿sí? O lo que es y es lo que equivale a decir que la diferencia, ¿sí? O sea, el quiebre de las que venían de omega tendiendo a infinito y omega tendiendo a 0, va a ser una década antes y una década después. ¿Sí? Fíjense que si acá estaba el quiebre, ¿sí? Tengo una década antes y una década después. El polo 2, ¿sí? Que va a venir hasta el 2, donde yo antes tenía el quiebre, una década antes va a venir con 0, y una década después empieza a aportar con menos pi. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? no. Y bueno, queda sumarlas, ¿sí? Que de nuevo les conviene partir de algún lado donde ustedes conozcan todos los valores, en este caso podría ser acá, donde todas valen 0, menos la del 0 que vale 0. A ver, acá me faltó el dividido 2. Pero bueno, esto es pi sobre 2. Acá, fíjense que la pendiente, ¿sí? Vieron que yo acá les escribí las pendientes. La pendiente esta va a ser paralela a esta, así que va a ser menos pi sobre 4 por década, ¿sí? Una década se entiende que es
esto, ¿no? Del 0 al 1, del 1 al 2. Después acá, ¿sí? Se van a sumar la pendiente que tenía del polo 1 y la del polo 2, ¿sí? Y va a bajar con una pendiente negativa de 3/4 de pi hasta el otro quiebre, ¿sí? Donde acá yo voy a tener que desaparece la pendiente del polo 2, del polo 1, perdón, y voy a seguir solo con menos pi sobre 2, que era la pendiente del polo 2, hasta logaritmo de omega 3, ¿sí? Donde ahí era la década después del polo 2, y sigo, ¿sí? Con ya constante porque se me desaparecen todas las pendientes. ¿Alguna duda? No. Bueno. Y ahí está.